Muy buenas noches, Dios los bendiga. Esta noche en este live vamos a ver dos puntos. El primero lo vamos a ver en la Biblia. Allí en la Biblia vamos a ver nosotros lo que son los requisitos que deben tener los obispos y los diáconos y lo grande que es el misterio de nuestra divinidad, o sea, de Dios. En el espacio dedicado a las investigaciones para ti y para mí, que es del orden metafísico, allí vamos a ver, más bien a repasar una clase que vimos llamada la voluntad. Esta clase la vimos en el del libro de Metafísica 4 en 1 de la autora Connie Méndez, que es una de las guías espirituales, una de las guías metafísicas. Y de allí pues vamos a ver ese punto conocido por nosotros como la voluntad. Vamos a comenzar justamente hoy en las investigaciones para ti y para mí, para luego irnos a nuestra Biblia a hacer el discernimiento bíblico. Parece ser que lo más importante en la vida de una persona y de todas las personas es la voluntad. No sé qué opinará usted, pero estoy de acuerdo con esto. La voluntad para todo es necesaria. No me estoy refiriendo, acá dice, no me refiero a la fuerza de la voluntad ni a la persistencia, tampoco a ese gesto que haces cuando se dice con violencia, esto es así porque yo quiero, porque me da la gana. Eso no. Ni tampoco se refiere acá a ese empeño que no flaquea y que continúa por encima de todo, repitiendo, a pesar de todos los obstáculos y contratiempos. No, eso tampoco. No es la resistencia pasiva, tampoco nada de eso. Todo esto tiene sus méritos y tiene sus ventajas grandes también. Pero lo que quiero hacerles comprender es la voluntad en los términos siguientes. Ejemplo, te ponen enfrente a ti una manzana y un mango y te dicen ¿cuál deseas? Tú contestas el mango. Esa es tu voluntad, pero todavía se podría decir que eso es preferencia porque te han puesto a elegir a ti. Pero en este otro ejemplo,
yo he decidido hacer una exposición de arte y hago mi lista de las personas a quienes deseo invitar. En este caso, nadie me puso a elegir. Es mi voluntad hacer una exposición de arte y es mi voluntad expresar el deseo de que asistan las personas que yo haya invitado. Yo no he hecho un gesto de voluntariedad, tampoco no hay por qué hacerlo. Si alguien trata de impedírmelo, entonces tal vez sí haría un gesto imperioso contra aquel que está tratando de desviar mi decisión. Así pues, en este caso sería decisión y preferencia pasiva y sin violencia ni esfuerzo. Esa voluntad a la cual me he referido es la que se respeta como libre albedrío en todo el cosmos y es respetada en una forma que tengo que hacerla saber un poco más adelante en esta lectura, porque es muy importante que se sepa. Ahora quiero que se fijen en lo siguiente. De acuerdo al principio de correspondencia, ese que dice que como es arriba es abajo y viceversa, hace que el azul sea el primer color que nosotros encontramos en el cuerpo causal del individuo, lo que llamaríamos en otros aspectos la gloria. Así como también la propia cura de Dios, la cura de Dios Padre. El azul representa o simboliza la voluntad de Dios y además ordena la cabeza del yo superior. En el primer color que encontramos, y fíjense bien, que representa la voluntad, sea de Dios o sea nuestra, como imagen y semejanza de Dios que todos nosotros somos. Nosotros, cada vez que hacemos un tratamiento o una oración, para decirlo de que se entienda, decimos de acuerdo con la voluntad del Padre, o sea, que ante todo nosotros deseamos cumplir y que se cumpla la voluntad de Dios en el asunto que estamos tratando. Como es arriba, es abajo. La voluntad de Dios, ante todo, es lo primero. La voluntad individual es lo que rige toda su manifestación para que sea perfecta. Estamos dispuestos nosotros a que prive la voluntad de Dios antes que la de nosotros. Ahora bien, los estudiantes de la verdad están en un nivel de evolución muy adelantado en esta época. Al comenzar a estudiar, ya pueden decir con toda propiedad: yo no estoy en el plano de las leyes materiales, yo estoy bajo la gracia. Al interesarse uno en las cosas, más que todo espirituales, ya pasó la voluntad a buscar a Dios. Yo les dije que la voluntad individual
es lo más importante en la vida de una persona y que él es lo más respetado por todo el cosmos. Imagínense ahora lo que esto significa en términos del respeto que se merecen todos ustedes por parte de las huestes angelicales. Solo hay que darse una idea. Allí en los planos superiores e inferiores, y con estos últimos más aún, ya que son los planos inferiores, ellos no pueden ni acercarse a molestar la voluntad individual. Hay una barrera que impide a nivel espiritual. Si el individuo no lo sabe y cree que todo el mundo puede interferir, molestar, impedir, interrumpir, pues eso mismo es lo que sucede. Porque para el que cree todo es posible. Pero al estar en cuenta de que su voluntad es lo más respetado, lo más importante para todo el cosmos, entonces la verdad lo hace libre completamente. Y esto le da una seguridad y una gran fe. El respeto a la voluntad individual de las personas es tan grande y tan importante que hay una ley conocida en todo el cosmos. Y esa es la siguiente. No se le puede prestar ayuda a nadie si no viene directamente por su propia petición desde la octava en la que se le ha originado la necesidad o el problema. Esto significa que a la necesidad material no pueden acudir los santos ni los maestros directamente. Tiene que surgir la oración, primeramente que todo, no solamente desde allí, desde ese propio plano donde se ha originado la necesidad, sino de la octava particular. Una octava es una subdivisión de un plano. Así como en un plano hay 7 octavas, en los planos hay infinidad de octavas. Son subdivisiones que rigen la armonía de todo el universo manifiesto. Vamos a decir, por ejemplo, que alguien tiene una llaga. Mientras esa persona se cura su llaga con pomadas, ungüentos, polvos, vendas y cosas materiales, su poder curativo espiritual no se mueve, se encuentra stand-by, esperando. No hace nada para sanar aquella dolencia. Y dices tú, pero entonces Dios no me está atendiendo. En ese caso, todo está en suspenso, esperando la menor indicación de la persona. Hay guardianes silenciosos en todos los planos de la existencia en general. Y están atentos a la menor luz o cambio de intensidad allí en la oscuridad para salir volando con el mensaje a algún ser de luz a que venga a intervenir.
Pero mientras el individuo no dé señales de cambio, nadie se va a meter con él. Se supone que es su voluntad y que quiere curarse él mismo y nadie va a coartar su decisión. Por eso se dice que la petición tiene que venir de la propia octava del individuo para que sea atendida. Los grandes maestros ascendidos dicen, si no fuera por esa ley existente en el universo, ¿hace cuánto tiempo que nosotros hubiéramos salvado la tierra de todos sus males? Ahora, con respecto a los ángeles de Dios, es distinto. Hay una máxima ocultista que dice, es estirpe de los ángeles descender hasta el nivel de los átomos, que es la partícula más pequeña de la creación. Eso quiere decir que de allí no llega nada ni nadie, ni santo, ni maestro. Allí donde no llega nada ni nadie de esos, puede fácilmente llegar un ángel que tú hayas enviado. A ellos no les está prohibida ninguna entrada, ni cerrada ninguna puerta, porque ellos están hechos de sentimientos purificados, mientras que los humanos estamos mezclados con egoísmos, con miedos, con odios y venganzas. Pero la parte pura de todo sentimiento hace que puedan venir los ángeles a ver si pueden ayudar. No en vano, dice esta autora, les digo que yo siempre a ustedes les he dicho que pongan un ángel. Cada vez que se trata de proteger a un niño, la casa, las puertas, las ventanas, el carro, lo que sea, pónganle un ángel o unos ángeles para que lo protejan. Por esto es que el más leve sentimiento es percibido por el ángel guardián silencioso que atisba precisamente estos cambios y viene y llama directamente a los interesados para que puedan venir a ayudarte en la petición que les hiciste desde la octava donde se te originó esa necesidad, ese problema. Allí hemos visto acerca de la información metafísica respecto a la voluntad divina y a la voluntad individual, o sea, a la voluntad de nosotros aquí. Acá escogí para el día de hoy, para todos ustedes, en la epístola a Timoteo, la información, pues, que a nivel bíblico vamos a discernir juntos, porque siempre ha sido así.
Acá yo les hago la lectura, les doy mis opiniones y ustedes hacen sus investigaciones también para ver lo ajustado que están a la verdad de Dios con respecto al punto que comenzamos a estudiar. Palabra fiel. Si alguno desea el cargo de obispo, una buena obra está deseando para la iglesia y para sí como persona. Conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, nunca dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino más bien moderado, no contencioso, ajeno a la avaricia, que gobierne bien su casa y que tenga sus hijos en sujeción con toda la honestidad que es necesaria. La reseña acá dice, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar a la iglesia que llamamos la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo ese neófito. Así que ese no va. También es necesario que tenga un buen testimonio de parte de los extraños fuera de la iglesia, para que no caiga en afrenta y en lazo del diablo. Ahora vamos a ver los diáconos. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, de una sola palabra, no dados a mucho vino, no codiciosos de esas ganancias deshonestas, que retengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Y esto también y estos también sean antes puestos a prueba, antes que todo. Es decir, los diáconos han de ser probados antes de entrar en el diaconado. O por lo menos esa es la sugerencia que se le hizo a Timoteo por parte de Pablo, que fue el que escribió la epístola. Estos también sean antes puestos a prueba. Las mujeres, asimismo, que sean unas mujeres honestas, que no sean calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Los diáconos que sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y a sus casas, porque los que han ministrado bien como diáconos ganan para sí un grado honroso, mucha confianza en la fe que es en Cristo. Esto lo escribo con la esperanza de ir pronto hasta ti, porque si no voy pronto,
tú sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y apoyo de la verdad de Dios. E indiscutiblemente grande es el misterio de la divinidad. Dios fue manifestado en la carne. Fue justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles e inconversos, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Aleluya, gloria a Dios, amén. Vemos ciertamente en el desglose acá de lo que en realidad pues significa el comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia y que es la columna del Dios viviente y apoyo de la verdad, y que es indiscutible que sepamos ese misterio de la divinidad, no una suposición, no sencillamente porque alguien vino y lo dijo, sencillamente porque dentro de las enseñanzas de Jesucristo está contenido todo el misterio y funcionamiento de la divinidad aquí en este mundo y en el otro también. Y ese es el punto de partida de nosotros en cuanto a las investigaciones espirituales, bien sea que las hagas en la Biblia, bien sea que las hagas en algún curso, bien sea que las hagas en la universidad especializada en ese punto a nivel de lo espiritual, bien sea que lo hagas en el seminario, bien sea que lo hagas en cualquier parte. Aquí es importante determinar para nosotros poder tener esa fe irreversible el misterio de la divinidad. Y cuando hablamos del misterio de la divinidad es porque muchos aún lo desconocen y están allí donde presuntamente deberían de estar al tanto, o por lo menos de que se les haya informado ese misterio de la divinidad y cómo en realidad puede uno como hijo de Dios acceder pues a participar en ese misterio de nuestro Dios, en ese misterio de la divinidad de la cual somos parte. Porque para tú entender, Dios es el Padre de los espíritus. Tu espíritu es parte de Él. Y eso es sine qua non. No es reversible, no está a discusión. Y no está a discusión porque es algo obvio. El sentido común es la sabiduría de Dios manifestada a través de sus hijos aquí en la tierra. Y esto, sin duda alguna, es de sentido común. Como Dios es el Padre de los espíritus, nuestro espíritu es parte del de Él.
Jesús nos ayuda a través de la excelencia de su conocimiento al apoyarnos en la verdad de Dios, que es uno de sus aspectos, el cual se manifiesta a través de nuestra mente y de nuestros pensamientos. Eso es importante también saberlo, porque finalmente todo lo que pensamos se refleja en lo que sentimos, en nuestro mundo emocional, es decirte, en nuestra alma. Todo pensamiento va casado con un sentimiento. Y el alma es la sede de los sentimientos. Allí es donde se producen todos. Aquí es importante que nosotros entendamos esto de por qué Dios fue manifestado en la carne y justificado en el Espíritu. Fue manifestado en la carne porque ese espíritu en estos cuerpos físicos o vehículos físicos, como también he acostumbrado y muchos acostumbramos a decirle con cariño, son el templo donde vive el Dios viviente, como dice el Corintios 3:16. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive dentro de ustedes? Nuestros cuerpos son templo del Dios viviente. Jesús nos enseña cómo nosotros vamos a trabajar dentro de ese templo con lo que Dios nos otorgó, que es el Espíritu, el cual produce la vida, la cual consiste en pensar y sentir todos los días de nuestra existencia. Jesús nos enseña las leyes que rigen el pensamiento y toda la creación. A través de la forma más sencilla, Él nos pasea por leyes como la primera ley de la creación, que tiene que ver con el pensamiento, que es conocida como ley del mentalismo. Él nos pasea de una forma sencilla cuando nos dice: para el que cree todo es posible. Es decir, luego Él nos muestra y nos pone otros ejemplos, como ese ejemplo donde el hombre bueno del tesoro de su corazón saca las cosas buenas y el hombre malo del tesoro de su corazón saca las cosas malas. Así que por esos frutos es que somos conocidos. No, como dice el apóstol Pablo en una de las estrofas bíblicas, no es que lo hayamos logrado aún, pero estamos trabajando en eso, muchos estamos trabajando en eso. No es que hayamos obtenido la totalidad de esa perfección, pero si no comenzamos a hacer nuestro trabajo allí, en ese reino de los cielos, el cual Jesús nos enseñó dónde queda, y que ya sabemos
que allí es donde se producen nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, que es nuestra vida. Pues si no aprendemos a hacer esa transformación allí por medio de la renovación de nuestra mente, como dijo el apóstol Pablo, pues poco habremos avanzado allí en el trabajo, en el reino de los cielos. Hasta el sol del día de hoy hay todavía muchas cosas que son negadas hasta por las propias personas que dicen que están estudiando la doctrina del cristianismo, hasta por los mismos que están presuntamente haciendo sus enseñanzas, ministrando el conocimiento a las demás personas, asumen, así como lo hizo el apóstol Pedro en un momento, de que ahorita yo no les doy alimento sólido, espiritual a ustedes, sino leche espiritual, porque no estáis preparados para el alimento sólido espiritual. Pero yo parto del punto de vista de que esa condición en la cual se encuentran todas las personas en forma individual, solo Dios sabe cuáles son esos, los cuales dice la palabra que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Cuáles son esos escogidos? Para percibir la administración de la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Y esto no es juicio, ni tampoco pues ninguna crítica ni nada por el estilo. Es sencillamente un llamado a todas las personas que han ido estudiando y se han ido preparando a nivel espiritual, el de entrar en ese primer mandamiento del cual la Biblia nos habla. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. Y si Él vive en cada corazón humano, como ya lo sabemos, que es el templo no hecho a manos, donde vive el Dios viviente, ¿cómo pues vamos nosotros a asumir una cosa contraria? Y entonces negar ese compartir el conocimiento espiritual de las cosas de Dios a nivel profundo, la cual enseñó Jesús. Él realmente lo dijo. Ahorita yo hago todas estas cosas. Más adelante ustedes harán cosas mayores. Realmente levantar un muerto, Él lo hizo. Muy pocos han hecho eso. Si acaso ninguno hasta este momento. No sabemos si alguien lo hizo. Sanar a alguien de alguna dolencia, de alguna enfermedad, la cual era irreversible en ese entonces, así como la lepra, Él lo hizo.
Probablemente algunos que otros sanadores lo hayan hecho. Pero no estamos hablando, sino de lo que él mismo dijo. Ahorita yo hago todas estas cosas, pero más adelante ustedes harán cosas mayores. Entonces estamos hablando de cosas mayores que esas a las cuales ya conocemos que él hizo. Hoy, más que nunca, nosotros, muchos, hemos visto cómo nuestro entendimiento se ha iluminado con la verdad de Dios en nuestra vida. Como eso, que para algunos es locura, así como el Evangelio, como esos que en realidad están negando la posibilidad de que exista esa práctica de la verdad en la vida humana, son los primeros que están siendo beneficiados por ella, con palabras tales como el perdón, la comprensión, la paciencia, la tolerancia, la inteligencia y todo bien y cosa perfecta que Dios ha puesto en la mente y el corazón de muchas personas que han logrado establecer una práctica diaria de la verdad de Dios en sus vidas a través de la oración. Esto era algo muy selecto en aquel entonces. Era tan selecto como que realmente solo los discípulos de Jesús y algunos que estaban intrínsecamente ligados al conocimiento a través de ellos lograron establecer ese vínculo con la verdad de Dios en sus vidas. Por lo tanto, no es de extrañarnos cómo vemos en las cartas, en esas epístolas, cuando dicen que, amado, yo deseo que seas prosperado, así como la verdad prospera en tu alma. Y esa verdad prospera en el alma es porque todo pensamiento va casado con un sentimiento. Y los sentimientos tienen como sede el alma de las personas. Por eso son prosperados. Esa alma es prosperada a través de la verdad de Dios, la cual, sin duda alguna, siempre por la eternidad ha sido, es y será todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Y es necesario que las cosas a veces se repitan, porque a veces la primera vez que escuchamos algo, de pronto ni lo oímos bien y ni lo entendemos bien. Pero en la medida que van pasando los días y vemos el repetirse esa idea, esas palabras, esos conceptos,
nuestra mente termina respondiendo, iluminándose y comprendiendo la profundidad de si es la verdad de Dios o si no lo es. Cuando llegamos a ese punto, en realidad lo irreversible está en las dos polaridades. Irreversible es que si comprendes profundamente, va a ser irreversible de que realmente vayas a seguir pensando de que no puedes solucionar tu vida mental y emocional. Y si fuese en la otra polaridad, donde tú realmente no crees posible eso, pues la mala noticia allí es que nunca vas a poder creer en tu esencia, en ti mismo, ni en lo que pienses, ni en lo que sientas como una verdad, y valga la redundancia, verdadera. Porque todo va a estar sujeto a un maya, que significa ilusión. Va a estar sujeto a la ilusión proyectada por esa mentira del enemigo que se ha mantenido y que tú has pretendido mantener en tu vida. La cual, de paso, es de Dios también, porque es tan solo la manifestación de Dios aquí en este mundo. Permiso. Sí, señor. Introducimos. Con la misma. Gritaremos bonito. Bueno, ya estamos acá nuevamente. En este punto, para los efectos de lo que venimos leyendo, hemos entrado pues allá en el reino de los cielos, que ya sabemos dónde queda, en dar unos pasos más adelante con todo este discernimiento acerca de la verdad de Dios en nuestra vida. Aquí el punto es que justamente ese es el llamado que hay tanto para los obispos como para los diáconos también. Ellos deberían de ser albaceas y deberían ser ministradores de esa verdad de Dios, ya que los requisitos que se le exigen justamente provienen de allí, de esa verdad de Dios manifestándose en sus vidas. Yo lo voy a leer una vez más antes de que despidamos el live con la oración de despedida que hacemos todas las noches. Los diáconos asimismo deben ser honestos, de una sola palabra, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que retengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean antes puestos a prueba, y entonces ministren como diáconos si son irreprensibles.
es para los efectos de la Junta Pastoral el hacer esa evaluación para colocar al diácono. Por lo menos es lo que en realidad vemos aquí. Pero también vemos acá nosotros que se habla del misterio de la fe, porque en realidad la fe es un misterio para muchas personas y no esa fe sencillamente que vemos y leemos que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No solo eso, sino que vemos que esa fe tiene su trasfondo y su práctica en nuestra vida diaria a través de la verdad, de la práctica de la verdad de Dios en nuestra vida. Porque si bien es cierto que la verdad es el bien, bien es cierto que la verdad es también la fe, la seguridad, la confianza, fe, que también es perdón, comprensión, tolerancia, paciencia y todo bien y cosa perfecta en la vida no solo de un diácono, sino de todas las personas, los cuales hayan accedido por la infinita misericordia de Dios al conocimiento profundo de lo contenido en las enseñanzas de Jesús aquí en la Biblia. Como vemos, todo esto está escrito es aquí en la Biblia. Dentro de ese misterio de la fe, tú ves cosas tan sencillas que a veces dices y se pasan inadvertidas por lo sencillas que son, como eso que dijo Jesús: para el que cree todo es posible. Para muchos eso no reviste mayor cosa, pero cuando empiezas a estudiar profundamente las cosas espirituales, tú verás lo importante que es investigar, aprender, saber para creer y tener fe. Porque el conocimiento profundo de algo, ya lo he dicho en otra ocasión, el conocimiento profundo de algo nos libera completamente de ese algo. Y en este caso ya no es el ejemplo del carro que puse no hace mucho, del que no sabía manejar y aprendió y ahora ni siquiera se preocupa cómo es que va a manejar, porque sencillamente ya sabe dónde va a poner la llave y cómo va a poner a andar esa máquina. No, sino a nivel espiritual. Esa actividad espiritual del pensar y sentir, la cual tenemos que conocer profundamente, porque esa es la manifestación de la divinidad aquí en este mundo. Y aquí vuelvo a este punto que nos dice el versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la divinidad. Y luego nos dice, Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu,
predicado a los que no sabían nada al respecto, que eran los gentiles, creído en el mundo por muchos que entendieron, y recibido arriba en gloria, allí en el reino de los cielos, que ya sabemos también dónde queda. Bueno, por hoy, que Dios te bendiga grandemente, Dios te millonifique todo lo bueno, todo bien y cosa perfecta en tu vida. Yo quiero enviarte desde acá un abrazo bien fuerte. Realmente, como acá la pantalla es pequeña, no logro ver bien las personas que dice acá, pero bueno, ahí dice uno que se llama Chimichanga, Alidio Ferrer, Sammy Monas, Ayoe, y bueno, que buenas noches, que Dios los bendiga a todos, en el nombre de Jesús, que es el de la excelencia del conocimiento, el que nos ha llevado hasta comprender otras religiones, órdenes y sectas, arropándolas así como la gallina a los pollitos, con su amor, su verdad y su vida. Pasamos ahora pues a la oración. Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, muchas gracias por esta oportunidad de seguir haciendo el trabajo de la información acerca de las buenas noticias del reino. Traducción, gracias por permitirme predicar el Evangelio discernido de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias. Gracias, Padre Celestial, por la sanación que has dado a este mundo a través de las enseñanzas de Jesús y a través de tu presencia en este mundo y en el otro. Gracias porque por estar todo hecho de ti y que tú eres la sustancia de todo lo que vemos y lo que no vemos, solamente nos basta con reconocer tu salud para que realmente entendamos qué es lo que se tiene que manifestar, y no se puede manifestar ninguna otra cosa sino tu salud, la cual es verdad, es amor y es vida. Muchas gracias por estar allí, muchas gracias por ser la eternidad, muchas gracias por permitirnos ser parte de ti, tus hijos, como el Padre de los espíritus que eres, el Padre de las luces que eres. Muchas gracias por esos aspectos tuyos que nos permiten existir en los mejores términos posibles en este mundo y en el otro también. Muchas gracias por la plataforma TikTok Live. Gracias absolutamente por todo lo que ocurre en todas las plataformas. Gracias por la sanación del ciberespacio. Gracias por la iluminación de las mentes de todas estas personas que diariamente oyen acerca de tus informaciones del reino de los cielos a través de tus herramientas, así como yo, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén y amén.